Bien, el tema al cual le vamos a dedicar tiempo hoy trata sobre la organización administrativa. Es un título que normalmente confunde al alumnado hasta que empieza a profundizar sobre esta materia. Confunde el término administrativa o administrativo, el derecho administrativo, organización administrativa, administración pública, lo confunde por el solo término de administración. Lo relaciona directamente con aspectos netamente cuánticos, económicos, administrativos, como hasta ahora seguramente muchos de ustedes los manejan. Cuando en realidad hablar de derecho administrativo es necesariamente hablar de administración pública. Y administración pública es un sinfín de conceptos, es un sinfín de visiones, es un sinfín de teorías que hace bastante plural y hace bastante amplio el término de administración y de administración pública, de derecho administrativo, incluyendo por supuesto la parte contable, la parte administrativa, la parte financiera como tal. Es diferente hablar de administrativo a hablar de financiero, ¿de acuerdo? Entonces, este tema refiere a la organización administrativa. El material de apoyo sigue siendo el mismo. Las páginas de los libros que he recomendado y que sirven de material de apoyo siguen estando indicadas a lo largo de las presentaciones. ¿Qué es la administración pública? ¿Qué se entiende como administración pública? La administración pública es la persona, grupo de personas, la organización u organizaciones que realizan de carácter público, personas y organizaciones de carácter público que realiza, que ejecuta una actividad pública. Revisen el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que tengan claro el alcance del término de lo que es la administración pública, incluso cuáles son los principios que están contenidos en la Constitución que iremos desarrollando más adelante a lo largo de la materia. Por lo tanto, un funcionario público cumple actividades públicas en beneficio de ¿quién? De los ciudadanos. ¿Okay? De ahí nace una diferencia fundamental, una de las tantas diferencias fundamentales entre lo que es la administración pública y la administración privada. Antes de entrar en esas diferencias tenemos que tener clara lo que es el concepto o lo que tenemos que tener visualizado como elementos, aspectos, temas, materias, leyes, reglamentos, normas de interés público, de interés colectivo o de interés general. Todo aquello que refiera a bienes jurídicos palpables, no palpables, visibles, no visibles, tangibles, no tangibles, materiales o inmateriales, que sean de interés de la colectividad, que beneficien, que repercutan en los destinos de la colectividad, de la ciudadanía, de la población, del pueblo, utilicemos el término político, el pueblo, de la ciudadanía, de la colectividad, corresponde entonces ser vigilado, ser tutelado, ser custodiado, ser administrado y ser responsable de esos bienes a un ente del Estado. ¿Okay? Entonces, todo aquello que interese a la colectividad en particular, porque puede ser un grupo de personas determinado, o la colectividad en general, porque también hay derechos que son destinados a personas o grupos de personas con un número indeterminado. Pero mientras el destino de ese derecho, de ese bien, esté dirigido a satisfacer necesidades de la colectividad, del interés público general, entonces estaremos hablando, del interés público como tal. No estamos hablando de intereses privados o intereses particulares. Entonces ahora sí entramos en las diferencias entre administración pública y administración privada. La doctrina nos dice que técnicamente no existen diferencias, que es hablar lo mismo administración pública y administración privada. Pero también la doctrina luego llega a un punto donde tiene que consensuar de que en efecto sí existen materialmente, filosóficamente incluso, puestas en práctica la administración pública y la administración privada tienen diferencias fundamentales.
Nosotros anotamos en la presentación que están visualizando tópicos o aspectos de interés que van a servir de puntos de referencia para distinguir la administración pública de la administración privada, de acuerdo al fin perseguido, lo acabamos de hablar. La administración pública tutela intereses colectivos, intereses generales, intereses que atienden a satisfacer las necesidades de toda una población o de un grupo determinado de la población. ¿Cómo es esto de que un grupo determinado de la población o toda la población? Bueno, porque hay derechos que interesan a toda la población. Por ejemplo, el derecho a la vida interesa a toda la población. Pero hay derechos, por ejemplo, el derecho laboral, los derechos laborales, que solo interesan a un grupo determinado de la generalidad de la población que está integrado en la masa laboral. A los pensionados, por ejemplo, no les interesa el derecho laboral. A los jubilados tampoco. A los adolescentes, a los niños, no les interesa esos derechos, a pesar de que sí hay un aspecto por ahí de tutelar del trabajo de los adolescentes. Pero en líneas generales, el sector, podemos tener como ejemplos estas diferencias. Un derecho, un bien, así sea intangible, que interesa a toda la población sin distinciones, sin sectorizarlo en ningún segmento, digámoslo de esta manera, es el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso. Ahora, si nos queremos ir cerrando el campo de acción, vamos a ir determinando que, por ejemplo, vuelvo con el ejemplo del derecho laboral, el caso del derecho laboral interesa a quiénes, a los trabajadores, a los que no trabajan, a los que ya pasaron por la vida laboral, a los que ni siquiera llegan al disfrute o al ejercicio de los derechos laborales, no les interesa momentáneamente el derecho laboral, ¿de acuerdo? Entonces, el fin perseguido atiende fines públicos generales, a diferencia del derecho privado, el derecho administrativo privado o la administración privada. No hablemos de derecho administrativo privado, es un error. La administración privada atiende a intereses particulares. En cuanto al medio utilizado, las herramientas que utiliza la administración pública o el derecho administrativo o la administración pública, nuevamente insisto en el término diferenciador, son los contratos y los actos administrativos, contratos administrativos y actos administrativos. Eso lo van a desarrollar al pelo en administrativo 2. El acto administrativo y el contrato administrativo se ve con detalle en administrativo 2. Luego, la administración privada, la manifestación propia de la actividad privada, de la administración privada, es el contrato civil, el contrato privado, ¿de acuerdo? Ahí tenemos una diferencia. El carácter ejecutivo de los actos. La LOPA, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, le otorga un privilegio a la administración pública de que todos los actos que emanan de los entes facultados para dictar actos administrativos, entes facultados de autoridad para ello, o funcionarios facultados de autoridad para ello, tienen carácter ejecutivo inmediato. No hace falta ir a un tribunal a pedir que se ejecute. Esa es la teoría, mucho cuidado, la práctica es diferente. En cambio, la administración privada, entre particulares, se suscribe un contrato. Ya acabamos de ver que la manifestación clásica de la administración privada es la contratación privada. Si uno de los dos no cumple, ¿okay?, el principio de la contratación, pues hay una obligación en el contrato. Si uno de los dos cumple, o no cumple, mejor dicho, el otro tiene la obligación, el derecho de exigirle al otro que cumpla. Pero no lo puede hacer, no puede tomarse la justicia a propia mano, tocarle la puerta al tipo y exigirle y caerle a palo limpio, a batazo limpio para que cumpla. No, los privados tenemos que ir a los tribunales, tenemos que acudir a la administración de justicia para que cumplan con sus obligaciones. La administración pública tiene el privilegio de todos los actos que salen de la administración pública tienen carácter ejecutivo, desde una boleta de tránsito hasta un decreto presidencial, tienen carácter de ejecutividad inmediata. Y justamente pasamos a hablar de los privilegios de los cuales goza la administración pública. Y no solamente son los privilegios en cuanto a la ejecutividad del acto, sino que la administración pública tiene muchísimos privilegios procesales. La administración pública, si no quiere ir a juicio, no va. Y si la administración pública no es demandado por un particular por daños y perjuicios, por ejemplo, porque andaba por el municipio de Baruta, cayó en un hueco
y ese hueco su carro le partió una punta de eje, ese particular tiene el derecho de demandar a ese municipio, que es el responsable de esa avenida, porque no tenía el hueco tapado. Ese es el deber ser, lo que dice la ley. No tenía ese hueco tapado y le causó un daño material a su vehículo. Entonces va y demanda al municipio. Si el municipio nunca va para juicio, si el municipio nunca contesta, si el municipio nunca se defiende, tiene la administración pública, en este caso el municipio, tiene el derecho, el privilegio de que todo aquello queda nulo, no nulo, negado, mejor dicho. Todo aquello que fue demandado en contra de él, así la administración pública no acuda a juicio, queda rechazado y negado. A diferencia de la administración privada, es muy diferente, ese privilegio no lo tiene. Llamo la atención el silencio administrativo que está en el artículo 4 de la LOPA. ¿Qué es el silencio administrativo que está en el artículo 4 de la LOPA? Espero que lo lean. Cualquier particular dirige una petición a la administración pública por escrito y hay unos plazos para que la administración responda. Si la administración no responde dentro de los plazos, no quiere decir que el particular tenga la razón, quiere decir que el particular no tiene la razón. Entonces, en el caso del derecho administrativo, el silencio es negativo. El silencio de la administración en responder no quiere decir que el administrado o el particular tenga razón, todo lo contrario. El silencio de la administración es negativo, es perjudicial para el administrado, tremendo privilegio. En cuanto a la visión del gasto, ¿cómo se administra el gasto en la administración pública? Hay una diferencia radical con la administración privada. La administración pública prepara un presupuesto. Ese presupuesto se llama presupuesto de gasto. Si la administración pública al cierre del ejercicio presupuestario no se consumió todo el presupuesto, hay sanciones para el administrador de ese presupuesto. ¿Por qué? Porque presupuestó mal o administró mal. O hizo un presupuesto equivocado porque le sobró dinero, o durante la ejecución del gasto del presupuesto no lo ejecutó completo. Por lo tanto, se entiende, se dice que en la administración pública los presupuestos no pueden generar ahorro. Mira qué contradicción. La administración pública está llamada a gastar todo el presupuesto que tiene aprobado. ¿Por qué? Porque fue justamente presupuestado para ser gastado. La administración privada es diferente. La administración privada también tiene un presupuesto de gastos. La administración privada también estima gastos. Pero si la administración privada a lo largo de la ejecución del presupuesto genera un ahorro, es beneficio, son ganancias para la administración privada, ¿de acuerdo? Mire qué diferencia tan radical. Al administrador público, a la administración pública se le castiga, incluso con la cárcel, mosca. Se le castiga con destitución si no gasta bien el presupuesto, si no lo gasta completo, sea porque presupuestó mal o sea porque no gastó correctamente. En cambio, en la administración pública, no, la administración privada no ocurre eso, ¿de acuerdo? Bien, luego repasamos un tema que ya vimos, por lo menos yo lo veo en derecho constitucional, que son las funciones administrativas, la función administrativa en el ámbito de las funciones del Estado venezolano. Y tenemos el poder público venezolano configurado dentro de 5 ramas: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y el poder moral o poder ciudadano. Cada uno de esos poderes tiene funciones específicas. Esas funciones están consagradas en la Constitución. Y las leyes correspondientes desarrollan aún más, son más específicas con esas funciones. El Poder Ejecutivo, ¿qué hace? Administrar los recursos. En el caso del Poder Ejecutivo Nacional, comanda la Fuerza Armada Nacional, representa los intereses de la República en el exterior. Y extraordinariamente el poder Ejecutivo puede legislar. ¿Okay? Ya lo vamos a ver más adelante. El Poder Legislativo, ¿qué hace? Crea leyes y ejerce la Contraloría de los demás poderes. ¿Okay? El Poder Judicial, ¿qué hace? Administrar justicia. El Poder Moral Republicano, ¿qué hace? Ejerce Contraloría sobre todos los demás poderes. Y el Poder Electoral, ¿qué hace? Organiza elecciones y además lleva el registro civil y el registro electoral. Ahora, esa misma distribución de las 5 grandes ramas del poder público nacional tiene una jerarquización que también nosotros vimos en derecho constitucional, que tiene 2 vertientes, una vertiente jerárquica y una vertiente territorial o geográfica, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el poder
público ejecutivo tiene jerárquicamente tres niveles: nacional, estatal y municipal, con sus respectivos representantes, ¿de acuerdo? El poder legislativo igual, nacional, nacional, eh, estatal y municipal, con sus respectivos representantes o con las respectivas figuras que ejercen esa rama específica del poder público o del poder de la administración pública. Y a nivel municipal también tenemos una representación del poder ejecutivo, del legislativo. A diferencia de que el poder judicial, el poder electoral y el poder moral o poder ciudadano son poderes nacionales con competencia nacional. Ciertamente tienen oficinas de representación a lo largo y ancho del territorio, pero eso no quiere decir que tengan una descentralización como tal. ¿De acuerdo? Ya entenderemos más adelante, y de acuerdo a la información que están viendo en los cuadros que se les está pasando, cómo es esa distribución y por qué no existe una distribución orgánica, jerárquica, territorial en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el moral republicano y en el poder electoral. Ahora, ¿qué hace la administración pública? Ejecuta, realiza, manifiesta, exterioriza actos de gobierno. ¿Ok? ¿Y quiénes realizan actos de gobierno? Cualquiera de los poderes públicos. El poder ejecutivo hace actos de gobierno, el poder legislativo hace actos de gobierno, el poder judicial hace actos de gobierno, el moral o republicano también, o ciudadano, el poder electoral también hace actos de gobierno. Bien, y esos actos de gobierno, ¿cuáles son las características propias de esos actos de gobierno? Hay una disquisición histórica, conceptual, doctrinaria, incluso hay diferentes puntos de vista con respecto a la definición de lo que es un acto de gobierno. Yo se lo dejo de manera muy sencilla. Los actos de gobierno son sencillamente el producto de las decisiones, de las determinaciones, de las directrices emanadas de las diferentes instancias del poder público. Ahora, hay una discrepancia histórica, les repito, doctrinaria, con respecto a lo que debe ser o no un acto de gobierno. Y el deslinde que existe entre la definición que le acabo de dar, que es la venezolana, ¿ok? La definición venezolana es que sencillamente se limita a decir que los actos de gobierno son todas las manifestaciones que emanan del poder público en cualquiera de sus voceros, en cualquiera de las representaciones, de acuerdo a la rama o especialidad jerárquica o territorial que esté presente. La disquisición histórica puede ser muy superficial, pero se las dejo para su criterio, se las dejo para estudio, ya que en otros países se entiende por actos de gobierno actos que son netamente políticos y que no son susceptibles de ser atacados judicialmente, no son susceptibles de ser impugnados por vías judiciales. Pero repito, son concepciones que lo dejo como un referente y una gran comparación de lo que ocurre en Venezuela, y les resalto que en el caso de Venezuela, la Constitución del 61 y la del 99, que son las más recientes, siempre han establecido que todos los actos que emanan de la administración pública están sometidos al control de la legalidad y a la jurisdiccionalidad de los tribunales venezolanos. Por lo tanto, no hay ninguna manifestación del poder público, esto es importante, no hay ninguna manifestación del poder público en cualquiera de sus niveles, en cualquiera de sus áreas, en cualquiera de sus jerarquías y en cualquiera de las representaciones que quieran ponerle. No hay ninguna manifestación del poder público que no pueda ser atacada por un particular o por quien se sienta lesionado ante los tribunales, ¿de acuerdo? Por razones de legalidad o ilegalidad y por razones de constitucionalidad. Ahora bien, ¿qué es el gobierno? El gobierno como tal, nosotros lo concebimos cuando nos hablan del gobierno, indefectiblemente se nos da la imagen hacia el ciudadano presidente de la República, el Palacio de Miraflores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, más allá de las categorías políticas que ustedes le quieran dar a la palabra gobierno. Actos de gobierno, ¿quién dicta actos de gobierno como tal? ¿De dónde emanan los actos de gobierno? Nuestra Constitución es completamente concreta en manifestar que los actos de gobierno no necesariamente emanan de todos los entes del Estado, de todos los entes que representan el poder público, sino que únicamente del poder ejecutivo.
y así lo establece la Constitución. ¿Ok? Y dentro de esas manifestaciones del Poder Ejecutivo resalta los famosos decretos leyes, que son por vía excepcional los decretos leyes vienen a ser la única manera que el presidente de la República tiene de dictar leyes, arrebatándole no es la palabra, quitándole competencias no, restándole competencias no al Poder Legislativo, sino con la autorización del Poder Legislativo. Y para que el presidente de la República pueda emanar o pueda dictar decretos leyes, decretos con rango, valor y fuerza de ley, necesita una autorización especial. Esa autorización especial se llama ley habilitante. Y esa ley habilitante se le da nada más y nada menos que en la Asamblea Nacional, el aparato legislativo nacional. Y no es un cheque en blanco. Una ley habilitante es una ley específica, que tiene fecha de caducidad, que tiene límites en cuanto a las materias sobre las cuales el presidente va a legislar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el presidente se le da una ley habilitante para que legisle por vía excepcional en materia de salud, va a hacerlo únicamente en materia de salud. En materia económica financiera, lo va a hacer en materia económica financiera. En materia de seguridad social, lo va a hacer en materia de seguridad social. Pero si le dan una ley habilitante con facultades, por ejemplo, para organizar la Fuerza Armada Nacional y se dedica a dictar decretos económicos o a dictar decretos leyes de tinte económico, entonces el presidente de la República estará cometiendo una extralimitación de funciones o un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque no está autorizado para ello. Está violando la ley habilitante que lo habilitó, valga la redundancia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llaman esos decretos leyes? Tienen un nombre muy técnico, se llaman decretos con rango, valor y fuerza de ley. Y tienen rango de ley. Hay una ley una de las primeras leyes que firmó Chávez por vía de decreto ley es la ley de arrendamiento inmobiliario del año 99. La ley de regularización, la última ley orgánica del trabajo, la promulgó Chávez por vía habilitante también. En fin, hay muchos casos, sobre todo en los últimos 20 años, que por vía de ley habilitante los presidentes de turno, sea Nicolás Maduro o sea Hugo Chávez, dictaron leyes autorizados por medio de una ley habilitante previa. No puede haber una ley habilitante después. La ley habilitante tiene que ser previa al decreto ley, ¿de acuerdo? En fin, en líneas generales, definirles el tamaño del Estado en una conversación es bastante complejo. Definirles a qué se dedica cada área específica del Estado en una conversación como esta es bastante complejo. Con esta clase lo que quiero es meterlos en materia, adentrarlos en el término de lo que es administración pública, de lo que son los actos de gobierno, para que lo tengan claro, y cuáles son las áreas especiales o específicas a los cuales se debe dedicar cada uno de los poderes públicos que tenemos nosotros concebidos dentro de la estructura de nuestra Constitución. Bien, muchas gracias, es todo.